gracias a todo el mundo por estar aquí y gracias a la organización por darnos este espacio para explicar lo que hacemos. Yo soy Óscar y estoy con Maya y Cristina, compañeras de trabajo. Y cuando nos ofrecieron la oportunidad de estar aquí, pues es una suerte tener una hora para poder contar lo que hacemos en la Fundación, pues también asumimos el reto de hacerlo atractivo y le pusimos este título para captar la atención del personal. Y me gustaría primero explicar un poquito en qué medida el título está relacionado con lo que hacemos en la Fundación, para que se entienda bien. De alguna forma, cuando nos preguntamos qué es o no es la prohibición de las drogas, vemos que más allá de unas leyes, unas convenciones internacionales, o sea, un seguido de documentación donde se plasman todas estas realidades y una gran cantidad de dinero que financia la ejecución de estas leyes, ¿no? Todo el dinero relacionado con el control de las drogas, la prohibición es algo más, o sea, no solo unas leyes y un dinero para persistir. Y cuando nos preguntamos qué más es, tenemos que acudir a una explicación más a nivel de cómo funcionamos como sociedad. La prohibición en sí es un discurso, ¿de acuerdo? Es un discurso más dentro de todos los discursos que nosotros como individuos recibimos al formar parte de una sociedad u otra, de un contexto u otro. Es una herencia que nos llega. Los discursos son formas de ver el mundo. Nosotros tenemos discursos o reproducimos discursos en muchos ámbitos, pero hay muchos tipos de discursos. Por ejemplo, el discurso prohibicionista sería homologable al discurso quizá de la homofobia o al discurso machista o al discurso antijudíos. Es decir, es un tipo de discurso que lo que hace es señalar a una determinada población porque tiene una conducta y de alguna forma los marca y distingue lo que es normal de lo que no es normal, ¿no? Es un discurso que genera realidades, genera exclusión, y lo más apasionante quizás es que cada uno de nosotros, aunque seamos quizá más favorables a la marihuana o a otras sustancias, también reproducimos constantemente este discurso. Es decir, este discurso se perpetúa a partir de imágenes, de esquemas, de lugares comunes que todos compartimos y que en gran medida los medios de comunicación se han encargado de generar y de perpetuar, ¿no? Cuando se habla de las drogas o de la prohibición, solemos acudir a espacios, pues que si una jeringuilla, que si la gente en la calle, que si delincuencia, robo, una moral pervertida. O sea, hay un seguido de asociaciones que quizá pues aquí en la Feria Spannabis, a diferencia de lo que pasa afuera, pues respecto al cannabis no tenemos este discurso, pero seguramente muchos de nosotros podríamos reproducir un discurso prohibicionista respecto a otras drogas, ¿no? Cannabis sí, pero éxtasis no. Cannabis sí, pero heroína no. Y de alguna forma pues este esquema de la prohibición nos ofrece como una forma de interpretar lo que pasa en la sociedad, y es una forma muy reduccionista de interpretar las cosas, porque la prohibición acaba siendo todo es bueno o malo, prohibido, legal. Entonces es muy dicotómico y es una forma de simplificar algo que es muy complejo y muy difícil de explicar. Entonces, de alguna forma, desde la Fundación concebimos que la prohibición es como un software, ¿no? Es como un programa que en este Matrix que compartimos todos, ¿no? Que es el hecho de vivir en una sociedad cultural, social y discursiva, pues de alguna forma hemos heredado y reproducimos. Pensemos que la prohibición moderna tiene unos 100 años de recorrido, pero es bien sabido por todos pues que la historia de las religiones tiene que ver con la historia de la prohibición de ciertas sustancias o el reconocimiento de otras sustancias como legítimas, ¿no? Pues si se puede tomar vino, no se pueden tomar las otras drogas. Si se puede tomar cannabis, no se pueden tomar las otras drogas. Bueno, entonces, una vez entendemos que esto es así de complejo, se puede intentar desactivar este sistema corrupto que genera pues para los ejércitos y la policía muchos beneficios. O sea, hay un seguido de grupos y personas que se benefician de la prohibición, pero los consumidores habitualmente son los más perjudicados, o los familiares de los consumidores, ¿no? En el ámbito del cannabis medicinal también lo vemos, como a veces pues no es la persona sino es el familiar el que es criminalizado.
Pues para deshacer este camino y entender que si esto es como un virus que nos está ocupando y preocupando, lo que tenemos que hacer es hackear este virus, es deshacer este nudo y avanzar hacia una sociedad que se vuelva a relacionar de una forma no prohibicionista con las drogas, sino a partir de la responsabilidad, a partir de compartir, a partir de la información objetiva y no de la información amarillista, etcétera, etcétera. Y es en este sentido que el reto de hoy es explicaros o ejemplificar pues, cómo combatimos este virus desde nuestra humilde fundación y en colaboración en realidad con muchas de las personas y colectivos que están aquí representados y nos están escuchando, porque como veremos esto es ante todo una lucha compartida, ¿no? Así a grandes rasgos yo os contaré un poquito a nivel abstracto y global qué hacemos desde la fundación. Y después mis compañeras darán ejemplos concretos de cómo esto más reflexivo tiene una traducción más práctica y cómo operamos. Bien, si estamos en este barco es porque estamos convencidos que en un futuro las plantas psicoactivas serán una parte reconocida e integrada en nuestra sociedad. A día de hoy no es así debido a la prohibición y a sus efectos. Entonces se trata de avanzar o tener el convencimiento de que es algo que va a suceder. Nuestra forma de remar o de estar en este barco o de propulsarnos tiene que ver con transformar la relación que tiene la sociedad con las plantas psicoactivas, y nuestra forma de hacerlo es ahí donde hay un espacio donde esto se debate. Recordemos que esto, hablábamos de que es un discurso, pues tratar de tener una voz en este debate, ¿no? De que no se decidan cosas sin que haya estas alternativas, estas otras visiones. Porque recordemos que la prohibición es hegemónica, es decir, la prohibición va ganando, a pesar de que el cannabis lo está poniendo en jaque, pero la prohibición es hegemónica, ¿no? Y quizá hay países más progresistas, pero la realidad mundial es dramática. Hay sitios del mundo donde vas a la cárcel por fumar un porro o puedes ser llevado a la horca por llevar una pequeña cantidad en tu bolsillo. Entonces vamos perdiendo eso, hay que ser muy consciente de esto. En este sentido, hay muchas plantas psicoactivas y nosotros, por el recorrido que hemos tenido, a día de hoy nos ocupan la ayahuasca, la ibogaína y el cannabis. También otras, pero no en esta medida. Y lo que nos propulsa en este barco pues son una serie de valores en los cuales pues tratamos de fundamentar cada paso que damos. Y como es una fundación sin ánimo de lucro y que busca el bien común, pues hay ciertos pilares que no podríamos dejar de lado, ¿no? La sostenibilidad ambiental. Número 1, todo esto va de plantas. Las plantas estaban en el planeta antes que los seres humanos, entonces vamos a tratar de sostener este ambiente. Honrar la diversidad cultural, porque también hay que darse cuenta de que hay muchas formas de relacionarse con las plantas psicoactivas, no hay una única, entonces hay que ser inclusivo, aunque haya gente que es más fundamentalista, también le debemos tener en cuenta, ¿no? Dentro de este mundo hay religiones ayahuasqueras, hay religiones canábicas, hay grupos indígenas, hay farmacéuticas. Es un ecosistema donde hay una variedad cultural y de intereses muy importante, y también tener un respeto sobre todas estas tradiciones indígenas y espirituales que llevan recorrido, algunas de ellas de centenares de años, sino miles en el planeta, y de los que tenemos muchos que aprender, ¿no? Sobre todo pivotamos sobre el eje de los derechos humanos y la evidencia científica como forma de legitimar nuestras aportaciones, y varios de nosotros hemos participado de proyectos muy interesantes y pioneros como Energy Control, y gente que ha aportado una nueva mirada sobre el ámbito de las drogas y el tema de la reducción de riesgos y el maximizar beneficios. Es nuestro equilibrio a la hora de juzgar estas plantas. Ya voy acabando. Algunas consideraciones estratégicas que creemos que abren el espacio para que podamos intervenir, que son brechas abiertas. Una es que las plantas psicodélicas tradicionales y sus preparaciones no son ilegales a nivel de Naciones Unidas. Esto es para todas las plantas menos para 3, como sabéis: la planta del cannabis, el arbusto de la coca y la planta de la dormidera de opio. Estas 3 sí que están prohibidas explícitamente, pero ninguna otra planta está prohibida a nivel de tratados internacionales. Algunos de los principios activos que contienen estas plantas sí lo están, pero ahí hay un espacio para tratar de encontrar regulaciones. Todas estas plantas tienen sus orígenes muy remotos y hay contextos culturales riquísimos de los que se puede aprender. Un poco Maya nos dará algunas pinceladas de esto.
La mayoría de estas plantas estaban en el botiquín antes que todos los fármacos modernos y muchas de estas plantas sí que curan, a diferencia de la mayoría de fármacos que tenemos, que muchos son más para que se venda el fármaco que no para acabar con el síntoma o con la enfermedad. Entonces aquí tenemos que redescubrir y aprender a relacionarnos o recuperar todo este conocimiento que la prohibición nos ha velado de cómo cuidarnos, cómo sanarnos y cómo crecer como personas y como grupos a partir del uso de estas plantas. Y ciertamente vivimos un momento histórico, es verdad que vamos perdiendo, pero nunca como ahora se había cuestionado la prohibición y sus dogmas, sus cimientos. Y en todo el mundo hay organizaciones como la nuestra, en nuestro contexto hay muchas más. Entonces hay un debate por fin sobre la reforma de las políticas de drogas, como mínimo en algunos contextos. Y nosotros podemos hacer aportaciones, ya que estamos en este ámbito, muy valiosas también, porque en este ámbito hay experiencias como los clubes de cannabis que están iluminando al mundo sobre alternativas a la hora de regular o de hablar de este tema. Si tuviéramos que hacer un dibujo de dónde nos situamos, tratamos de pivotar sobre 3 ámbitos: investigación, políticas y derechos humanos y tradición cultural y sostenibilidad. Por eso somos un equipo muy multidisciplinar, enriquece mucho trabajar con personas que tienen miradas complementarias y también permite muchas veces llegar más lejos. Y lo que hacemos es servir a la comunidad, trabajamos permanentemente con personas que organizan rituales de ayahuasca o que tienen centros de tratamiento o de retiro con ayahuasca, trabajamos con clubes de cannabis, trabajamos con gente que tiene clínicas de ibogaína, es decir, no estamos en la primera línea y reconocemos el valor y lo fundamental de que haya personas y organizaciones en primera línea, porque nosotros estamos justo en el paso atrás, que es el ámbito más del conocimiento y del apoyo a estas personas que, debido a las exigencias de la prohibición, muchas veces no tienen tiempo para dar espacio a otro tipo de reflexiones o de alianzas. La investigación e innovación son, como decía, el motor de nuestros argumentos. Maya os contará un poquito, como he dicho antes. Tratamos de promover constantemente espacios como este mismo, de convocar foros, conferencias, donde las partes implicadas se pueden sentir interpeladas y podamos crear con ellos. Y generamos con las que convocamos y tenemos afinidad y sinergias, tratamos de establecer alianzas para hacer pasos a medio y a largo plazo. Y creo que los hitos, la fundación es originaria de Holanda en 2009, pero la persona que la creó, que es Ben de Loenen, que su background él es cineasta, es decir, en una fundación así incluso hay una persona que no es ni antropólogo, ni psicólogo, ni antropóloga, o farmacólogo, lo que sea. Tenemos un cineasta que es la persona que lo creó. También en ese sentido damos siempre mucha importancia a cómo explicamos lo que hacemos, cómo se presenta en sociedad, ¿no? Toda la parte de vídeos, web, estética, edición y tal. Si hay tiempo os pasaremos un par de vídeos sobre el tema del cannabis del último año. Un año después de nacer pudimos hacer la primera conferencia sobre ibogaína que se ha hecho nunca en una institución pública. La ibogaína es una planta, es un principio activo de una planta que se llama iboga, que es muy particular, muy desconocida y está muy estigmatizada, y nunca antes se había hecho en una institución pública un evento sobre este. Lanzamiento de la web, una serie de publicaciones sobre ayahuasca, que luego por la tarde estará José Carlos Bouso, nuestro director científico. No hablará de ayahuasca, hablará de cannabis, pero algunas de las investigaciones más relevantes sobre los efectos y beneficios de la ayahuasca las estamos o liderando o compartiendo con otras instituciones a día de hoy. Y voy a dar paso antes un poco más de autobombo, perdón. Os invito a todos, el histórico, si hay interés o así, luego lo compartimos, pero me quedaba en 2017 para dar la palabra a mis compañeras para que os contaran ejemplos de todo esto de 2018, más fresquito, pero ya me he permitido anticipar la siguiente conferencia mundial de la ayahuasca, a la cual os invito a conocer y a sumaros si os apetece, que la organizaremos en Girona, es la tercera que organizamos y será seguramente el evento más grande que se ha realizado sobre esto. No damos ayahuasca, que es lo que nos pregunta todo el mundo de entrada. Esto cada uno que busque sus sitios afines, pero damos todo lo otro y
os invito a que lo googleéis y entréis en la web para tener una idea de un poquito todo lo que estamos moviendo y todas las instituciones y personas que estamos implicando. Pues, ahora, ¿cómo se decía esto? Le paso la palabra a mi compañera Maya, que os presentará algunos de los resultados de la investigación que ha estado llevando a cabo en 2018 en una zona de Cataluña donde estamos tratando de ver nuevas formas de uso de plantas psicoactivas y cómo se reinventan constantemente los rituales, las ceremonias. ¿Es esta? PDF. Perdón. Estaba minimizada. Sí. Hola, mi nombre es Maya, vengo de Eslovenia, entonces mi español es no tan bueno. Espero que me entendéis. Soy una antropóloga y hago un trabajo de campo en Cataluña entre comunidades que toman plantas psicoactivas de manera regular, pero diferente del uso recreativo o medicinal o religioso o tradicional. Se trata de un uso moderno donde se mezclan diferentes tradiciones que hacen que este fenómeno, tal y como describiré, es único y no se puede encontrar en ningún otro sitio en el mundo, al menos no en este momento. Investigar este fenómeno es importante desde varios puntos de vista. Primero, el uso de las sustancias psicoactivas se estudia en ciencia bastante, pero generalmente en las disciplinas como la epidemiología, farmacología, neurociencia, estudios de adicción, sociología, criminología y tal. Además, se estudian generalmente usos problemáticos o recreativos en los contextos urbanos. Segundo, en Europa ahora hay un aumento del uso de plantas psicoactivas antiguas como el cannabis, el tabaco, la coca y la ayahuasca. Y con los procesos de globalización se están estableciendo nuevas formas y contextos de uso que no son problemáticos, como por ejemplo el uso ritual. Y para tener un conocimiento más amplio y más profundo sobre el tema, y también para normalizar el discurso sobre el uso de las sustancias psicoactivas en general, es esencial ampliar estudios de antropología o etnobotánica, por ejemplo, en contextos occidentales que se quedan todavía en el margen de la ciencia. El uso socialmente integrado se estudia en contextos indígenas o religiosos, más recientemente también en contextos recreativos y terapéuticos organizados, como son los Cannabis Social Clubs. Pero existe también otra forma de uso socialmente integrado. Esto quiere decir un uso que no es problemático, que es controlado y también aceptado por la sociedad. Os quiero presentar un ejemplo de tal uso que se hace en algunas áreas rurales de Cataluña en una comunidad fenomenológica que se llama País de las Maravillas. Bajo el término comunidad fenomenológica entendemos a un grupo de personas que comparten una cosmovisión, valores, intereses, creencias, más que una designación espacial. La comunidad es muy diversa. Hemos conocido personas de todas las generaciones con diversas profesiones, por ejemplo, arquitectos, abogados, enfermeras, psicoterapeutas, biólogos, educadores, trabajadores sociales, cocineros, trabajadores manuales, artistas, administradores, de todo.
Ambos géneros están representados casi por igual, sin embargo, las mujeres están un poco más representadas en esta comunidad. Los habitantes del País de las Maravillas tienen diferentes términos para referirse a las plantas psicoactivas. Por ejemplo, utilizan palabras como las plantas, las medicinas, que se usan con mayor frecuencia. También el término sacramento se utiliza como para reemplazar el término medicina. El cannabis se llama Santa María y su uso proviene de la doctrina Santo Daime, que es más conocida por el uso del daime o la ayahuasca y que viene de Brasil. Usar esa terminología diferente es para señalar la distinción entre el uso sagrado y profano. La comunidad es autosuficiente al cultivar plantas de cannabis en el jardín de la casa cada año. En todas las etapas, el cultivo, la cosecha, el uso, la planta se trata con mucho respeto. Dado que tienen solo agua de lluvia, en el momento de la sequía, las plantas de cannabis tienen prioridad sobre otras plantas y vegetales cultivados en el jardín. No se obtienen beneficios financieros del cannabis, se cultiva únicamente para la autosuficiencia. Las mujeres son las que cuidan la planta. Ellas son que la cultivan, la secan, hacen galletas y tal. Estas prácticas son bastante excepcionales desde la perspectiva de género. Mientras que la mayoría de los chamanes son hombres, en el País de las Maravillas son las mujeres las que dirigen las ceremonias y cuidan las plantas. En la tradición indígena, una posible razón de la ausencia de mujeres chamanas está relacionada con la concepción de la menstruación, en cual se cree que la menstruación impide que los espíritus de las plantas se acercan a las mujeres. Solo hay algunas excepciones de mujeres chamanas reportadas en literatura como por ejemplo María Sabina. Sigue siendo una pregunta si el chamanismo femenino es algo excepcional o simplemente el resultado de la indiferencia de los investigadores occidentales en esos asuntos. En el País de las Maravillas, las mujeres son las cuidadoras de la planta de cannabis y es la planta con la que están trabajando y identificándose más. El chamanismo femenino en el País de las Maravillas es también una respuesta a la recuperación del papel antiguo de las mujeres en la sociedad. Para la comunidad, la Santa María es una planta muy sagrada y tiene un lugar especial. Representa la fuerza femenina y es utilizada por la comunidad regularmente. Santa María cuenta como la más bella de las plantas. Se cree que cada planta tiene su poder, sus fortalezas y un ser divino. Y la Santa María trae creatividad, alegría, dulzura y bienestar. Sin embargo, debe usarse con cuidado, porque puede dispersar la mente. Se utiliza en diferentes formas, fumada, bebida o en galletas, según el propósito o el contexto, por ejemplo, como una bendición para la creatividad o la resolución de problemas, para conectarse con uno mismo y con el entorno. También se utiliza en diferentes lugares, por ejemplo, en casa,
en el camino, en ceremonias especiales. Estos rituales han nacido y se están practicando durante los últimos 20 años en una casa en el campo de Cataluña. Es un lugar donde la gente se queda solo temporalmente y quedarse allí implica un cambio profundo de las prácticas cotidianas también. La Santa María se utiliza por las mañanas como una tradición local de los granjeros que rezaban por un buen día después de despertarse. Por la noche se utiliza para agradecer por el día con una oración. Estos rituales tienen un papel importante uniendo la comunidad. La Santa María se consagra en silencio, cada persona y pura también, sin tabaco. Cada persona toma 3 caladitas, una para el sol, una para la luna y la tercera para las estrellas. Antes de pasárselo a la siguiente persona, te cruzas con ella. Después de fumarla, se está leyendo libros espirituales por las mañanas o cantando cantos de Santo Daime por la tarde. Existe también el Inario de Santa María, que consiste de varias canciones que transmiten gratitud a la planta y hablan de la diferencia entre la Sagrada Santa María y el profano cannabis. También hablan de la disciplina necesaria para su uso. Ciertos rasgos locales se han introducido recientemente en los rituales diarios, como el virolai, que es un himno dedicado a la Moreneta, la Virgen María de Montserrat, que se canta cada vez después de consagrarla. Otra ceremonia sincrética practicada una vez al año se llama navegación mariana. Tiene una matrix de la búsqueda de visión, que es un rito de paso de algunas culturas nativas americanas y que consiste de alejarse hacia zonas apartadas y montañosas, donde el buscador pueda permanecer varios días en oración y ayuno. Algunas ceremonias aumentan el ayuno y la oración con el uso de cactus psicoactivo como es el peyote o San Pedro. Bueno, en la navegación mariana se usa Santa María para ese propósito. Con los años, la ceremonia evolucionó hacia una nueva práctica. La navegación mariana nació porque la mayoría de las ceremonias son muy masculinas y como dicen los habitantes de País de Maravillas, Santa María es una planta femenina. Por eso está tomando su propio camino, su propia línea de cantos, que es una línea más de aquí. Poco a poco la estructura de la navegación se desarrolló, donde la Santa María no solo se fuma, sino que se usa como bebida. La bebida está hecha de cannabis mezclado con otras plantas, como pimienta negra, cardamomo, clavo y almendras. Todos los ingredientes se trituran en polvo, se mezclan con azúcar y agua y se filtran. Esta receta fue integrada por miembros que provienen de la tradición Sikh de India, donde esta bebida ayurvédica se llama Shahidi Deg. Cada ingrediente de esta bebida tiene un efecto de equilibrar la energía del cannabis y darle dirección. Por ejemplo, la pimienta negra purifica la sangre y mejora la circulación. Los clavos limpian los órganos y son antisépticos. El cardamomo limpia el hígado y el estómago. Y las almendras son buenas para la memoria y para el cerebro. Según la medicina tradicional de India, que es la Ayurveda,
El cannabis tiene una variedad de efectos según la dosis y la forma de aplicación. La ceremonia de navegación mariana dura más o menos una semana y termina con un círculo de integración donde los participantes comparten sus experiencias y reflexiones. Los participantes nos contaban que podrían conectarse mejor con la tierra, la naturaleza y los elementos. Obtuvieron mucha instrucción e inspiración para sus vidas. Lidiaron con sus miedos y obligaciones. Contemplarían sus relaciones sociales y cómo mejorarlas. También aumentarán la conexión y la unión con el grupo y aprenderán cómo vivir en una comunidad. Sentirán los efectos de Santa María como alegría, amor y bondad. Pero en las diferentes líneas espirituales existe también una recepción un poco negativa de cannabis, incluso por aquellos que usan otras sustancias psicoactivas. El cannabis no se usa como un sacramento en la mayoría de las líneas o tradiciones espirituales contemporáneas, aunque tiene una historia de uso ritual en diferentes culturas en todo el mundo. Se considera como una droga dañina y mal utilizada, mientras que otras sustancias se consideran como medicinas. Esto es seguramente el resultado de prohibición de la planta y, según nuestros informantes, también su energía femenina. Como una mujer me contó, dice, las medicinas todas están más o menos aceptadas, aunque sean ilegales, y tal se reconocen como medicinas. La Santa María no. Tú vas a una ceremonia de un antiguo de cualquier sitio, un jefe que lleva una ceremonia, y ponen el San Pedro, el peyote, la ayahuasca, los conguitos, no sé qué, pero si tú pones la Santa María, te lo quitan. Y yo los dije, era porque es femenina. Y dice, no, porque se usa mal. Pero el tabaco también se usa mal, y para ustedes es una planta sagrada. ¿Dónde está el problema? Tiene mucho que ver con las mujeres porque es una planta que está despreciada, comercializada, penada por la ley. O sea, todo lo mismo que ha pasado con las mujeres durante mucho tiempo. Finalmente, el uso de Santa María en el País de las Maravillas es un ejemplo de cómo el uso de sustancias psicoactivas, en este caso el cannabis, puede ser integrado en la comunidad en una manera controlada que reduce los daños potenciales y donde las personas usan la planta de manera responsable e informada. En este sentido, esta investigación también sirve para apoyar una normalización del uso de cannabis en el mundo moderno y como un argumento contra la prohibición, porque como hemos visto en los años de la prohibición, el uso no se disminuye, solo se aumentan la estigmatización y discriminación de los usuarios. Gracias por su atención. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy Cristina y os voy a explicar un poco el proyecto CannabMed.
Este proyecto tiene el objetivo de generar un cambio social y un cambio político que nos lleve a un nuevo marco de relación con la planta del cannabis y con sus derivados. Para pasar aquí. Esto lo hacemos promoviendo la movilización de diferentes colectivos que tienen un papel clave en este contexto. Actualmente, entre estos colectivos trabajamos sobre todo con pacientes, con personas que consumen cannabis con fines terapéuticos y con sus familiares. Y también estamos involucrando cada vez de forma más proactiva a los profesionales de la medicina y de la salud. Y junto con ellos pretendemos impactar pues, en la sociedad en general, en los medios y sobre todo en los responsables políticos y en los gobiernos. Para hablar un poco con más detalle de qué acciones llevamos a cabo, primero decir que actualmente tenemos la suerte de contar con el apoyo de la Fundación Endoca y esto nos ha permitido también plantearnos una estrategia a medio y largo plazo y en esta estrategia pues podemos distinguir 4 áreas o 4 tipos de acciones. Una de ellas es la comunicación y la divulgación. El objetivo es sensibilizar y tenemos un mensaje muy claro, ¿no? Que es la necesidad de regular el acceso al cannabis medicinal y la comunicación la hacemos, primero nos nutrimos del trabajo que hacemos en las otras áreas, también de la actualidad a nivel nacional, a nivel internacional y utilizamos nuestras propias redes, también a través de los medios de comunicación y a través de actos como este, por ejemplo. También hacemos acciones de formación adaptada un poco a las necesidades. Pues recientemente, por ejemplo, hemos hecho formaciones, algún seminario en el Colegio Oficial de Farmacéuticos, pero también estamos abiertos a asociaciones de pacientes o, por ejemplo, clubes canábicos que quieren que su personal esté formado y pueda dar un mejor servicio. También llevamos a cabo relaciones institucionales. En este caso se trata de mantener reuniones periódicamente con la administración pública, con las áreas de salud y mantener un diálogo abierto y que nos permita, que nos tengan ahí localizados y poder estar para asesorar o para informar en la materia. Y también llevamos a cabo procesos de desarrollo comunitario. Este es el trabajo que llevamos a cabo con los diferentes colectivos que mencionaba antes, que es algo a priori tan sencillo como empezar dando o propiciando un espacio en el que estas personas se encuentren y empiecen a trabajar y a organizarse y a definir unos objetivos comunes. Y este será el área de la que hablaré más un poquito después, pero antes sí que nos gustaría explicar el origen de lo que es a día de hoy CanabMed. Nos remontamos a 2014, que es cuando emprendíamos una investigación que quería medir el impacto del cannabis en la calidad de vida en personas que lo consumían con fines terapéuticos. Era una investigación que iba a durar 2 años y la muestra, los pacientes iban a ser localizados en clubes canábicos. Aquí, no voy a entrar en los resultados de esta investigación ahora, aunque estamos trabajando en un artículo, en un paper, donde los publicaremos. Pero sí decir que descubrimos otro tipo de información y es que era muy difícil localizar a estos pacientes o incluso una vez localizados el poder contar con una participación o un compromiso de su parte y fuimos entendiendo que esto se debía a que se encuentran en una situación personal muy vulnerable si tenemos en cuenta que cada vez que van a por su medicina, para ellos es su medicina, se exponen a un riesgo a nivel legal y también pues tiene un estigma asociado y esto hacía que para ellos no fuera fácil compartir públicamente su experiencia. Por tanto, lo que hicimos es proponer un espacio en el que dar visibilidad y dar voz a estas personas en un entorno de seguridad y esto fue el primer congreso de CanabMed, que fue en 2016. Y contamos pues, con su testimonio. También invitamos a expertos, a profesionales de la salud para contar con una perspectiva científica y para eso pues, fue una ocasión para escuchar y para poder empezar a entender un poco más la realidad de estas personas. Durante el congreso hicimos unos grupos de trabajo para analizar con más detalle cuál era la realidad de estas personas
Y lo positivo es que este grupo de trabajo se propició un entorno de confianza, surgió más motivación entre ellos y se siguió trabajando después del congreso. Entonces se sucedieron reuniones mensuales durante todo el año siguiente en las que ISES estaba presente pues, dando un acompañamiento y un apoyo a todo este proceso de desarrollo que culminó con la creación de la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis, que de hecho bueno, están por aquí hoy, están creo que en el stand 238, por si alguien se quiere pasar a que les cuenten más. Bueno, y desde entonces pues hemos seguido trabajando mano a mano con ellos pues para impulsar la unión, para que siga creciendo, para que empezaran a crear sinergias con otras entidades. También fuimos a varias reuniones con el Departamento de Salud y empezamos a plantearnos un segundo congreso y en esta ocasión lo hicimos contando con la Unión de Pacientes y nos basamos sobre todo en sus demandas o en sus necesidades, que en esta ocasión eran dos, sobre todo. Por un lado, querían poner sobre la mesa la evidencia científica disponible hasta el momento sobre el potencial del cannabis y muy importante el formar e informar a todo el colectivo de profesionales de la salud. De hecho, el primer día se desarrolló en el Colegio Oficial de Médicos y estaba más dirigido a médicos, a enfermería y a farmacología. Y en la segunda jornada del Congreso tuvo lugar en el CCCD, que si alguien no lo conoce es el Centro de Cultura Contemporánea, que está en el centro de Barcelona, porque lo que querían era tener una oportunidad nueva en la que visibilizar a través de en un lugar público cuál era su realidad y que fuera un lugar en el que pudieran impactar en la sociedad en general, pero también en los medios, que de hecho podemos decir que en esa ocasión tuvo una repercusión mediática significativa, y también llegar a los políticos, que en este caso, bueno, igual fue significativo, pero en otro sentido, porque había una mesa planeada con distintos representantes políticos, pero finalmente ninguno pudo asistir en el último día. Y una vez más, el Congreso nos sirve para detectar nuevas necesidades y así como en el primer Congreso empezábamos a trabajar con lo que a día de hoy es la Unión de Pacientes, en este congreso pues, fue como un punto de partida para empezar a trabajar con nuevos colectivos, que lo que veíamos es que tienen pues, distintos objetivos, distintas idiosincrasias y que había que abordar el trabajo de manera distinta. Y este es el trabajo que estamos haciendo actualmente con estos dos grupos. Uno de ellos es un grupo de familias que tienen hijos que padecen epilepsia y otras enfermedades raras y a los que les administran cannabis y derivados del cannabis para mejorar su calidad de vida. En este grupo hay familias que ya venían de la Unión, ya estábamos en contacto con ellos, pero como decía, vamos viendo que era necesario un poco crear un espacio diferente para estas familias porque su situación es extremadamente delicada, porque ya no estamos hablando de un adulto que decide consumir o elige lo que quiere tomar para su salud, sino bueno, es un adulto que es responsable de un menor y se atienen a otro tipo de consecuencias. Más extremo sería que puedan perder incluso la custodia, pero bueno, en general es la ansiedad con la que viven, pues estamos hablando de niños que pues tienen enfermedades muy severas. Y el hecho de que no esté regulado pues hace que, por ejemplo, las sustancias que consumen no han pasado un control adecuado y tienen el miedo de que a lo mejor esta sustancia pueda interactuar con otro tipo de medicamentos que están tomando, etc. Entonces, lo que nos proponíamos con ellos era analizar conjuntamente su situación y poder diseñar intervenciones, ¿no?, para mejorar su realidad. Y tuvimos una primera reunión en verano y luego también es significativo que no hemos conseguido hacer una segunda reunión porque pues eso, tienen una situación tan complicada que era difícil reunir a todas estas familias y al final lo que hemos hecho es adaptarnos
Y a partir de este mes vamos a empezar una investigación que la hemos adaptado y serán entrevistas por familias. Y a día de hoy tenemos 6 familias, pero la idea es agrandar esta muestra y también estas familias ya están utilizando el cannabis, pero lo interesante sería dar con familias que tienen una situación parecida pero que no están administrando cannabis y entender, ¿no?, qué factores llevan a unas familias a decidir que sí, cómo superan el estigma o cómo se han informado y cómo otras no. Y la idea es, más adelante, a final de verano, prevemos que terminaremos con la investigación y poder publicar estos resultados junto con las familias en un acto público. Así que esto también, a quien le interese, lo iremos informando a través de nuestras redes. Y por último, el otro grupo es el grupo de profesionales de la medicina. En este caso en concreto son médicos. Hemos empezado con este colectivo, aunque más adelante la idea es también poder abrirse a otros colectivos del sector de la salud. Y este grupo surge porque durante el segundo congreso de CannabMed hay una demanda explícita de los médicos que están interesados en la medicina con cannabinoides de poder dar continuidad a esas conversaciones o a tener este espacio en el que intercambiar información y experiencias. Y lo que hacemos es convocar un grupo de trabajo y estamos teniendo reuniones mensuales. Empezamos en noviembre. Hemos empezado trabajando en un DAFO y en este momento pues empezamos ya a entrar en una fase en la que podemos ver algunos objetivos claros, compartidos. Y bueno, aunque estamos en proceso, igual sí que se podría destacar un par de debilidades o de necesidades que hemos detectado y sobre las que queremos incidir, que es una vez más la formación, ¿no? La necesidad de que haya una formación que llegue desde la universidad, ¿no?, a los estudiantes, pero también a aquellos profesionales que ya tienen un recorrido y que necesitan actualizarse y conocer qué es esto y qué es el sistema endocannabinoide, etc. Bueno, y también por último decir que la voluntad de este grupo de médicos por luchar por unas políticas más justas se refleja en la redacción de una carta que tenemos, una carta que se llama... Bueno, no lo tengo aquí. Una carta demandando a los gobiernos, ¿no?, la urgencia de regular el acceso al cannabis medicinal. Hasta ahora tenemos unas 25 firmas, que de hecho es el grupo de médicos, que hasta ahora es un grupo de 20-25, pero también el objetivo es trabajar en esta carta y convertirla un poco más adelante en una campaña y en la que se puedan unir más personas y reunamos más firmas y pueda ser una herramienta con la que hacer más ruido. Y esto es todo por mi parte. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Sí. Creo que tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas, pero os queríamos pasar un vídeo que no es que lo hayamos hecho nosotros, pero sí que ha salido del ecosistema donde nos movíamos, porque bueno, os hemos dado una charla descriptiva un poco densa, pero de todo esto lo que acaba brillando muchas veces son las historias de las personas y para nosotros son muy, muy importantes. Entonces, ya para el primer congreso contactamos con un fotógrafo que él es de Madrid, pero ahora vive aquí, César Cid, y este fotógrafo quería hacer un reportaje sobre el día a día de una familia con un crío con epilepsia. Y bueno, fruto de ir generando estos espacios y estas confianzas, surgió entre ellos y Santi y Noelia, que son los padres de 3 niños, bueno, de 2 niños y una niña. La niña es Mariola. Y ha sido un proceso muy bonito porque ha sido lento y muy humano y acabó en nuestro congreso presentando el proyecto Flores para Mariola, que es un pequeño vídeo de 2 minutos, pero que... ¿Es este? No, estaba en la carpeta de ese momento. Sí. Una muestra. Falta el sonido.
Bueno, siempre dan problemas los vídeos. Quizá si hay alguna pregunta y vamos avanzando el vídeo. La pregunta es para... ¿dónde se puede encontrar esta carta que habéis firmado con los doctores? Hola. Ah, sí, vale. Bueno, todavía no la hemos hecho pública. Esto es todavía más a nivel interno con este grupo de médicos y queremos trabajar un poco en la estrategia de cómo realmente hacer que tenga un impacto, pero lo mismo, creo que es algo que iremos informando a través de nuestras redes. Óscar, sobre cómo hackear el sistema, ¿no? Porque al final hablamos sobre cannabis sobre todo, pero la mayoría de las personas que utilizan las drogas prohibidas son policonsumidores. Y en este sentido, y hablando de nuestro Estado, ¿qué influencia crees tú que tiene el ir a las elecciones, estas elecciones siguientes que vienen, y qué potencial tiene el voto de cada una de las personas en base a lo que los partidos políticos llevan en sus programas? Que yo sepa, solo Podemos tiene explícitamente la legalización del cannabis en su programa y Ciudadanos de boquilla o de apariencia el tema medicinal sí, pero seguramente no se pondrían de acuerdo con la mayoría de personas o miradas que hay aquí sobre cómo regular el cannabis medicinal. Entonces creo que si quieres apoyar directamente la legalización hay que votar a uno de estos dos partidos, depende de tu mirada. Y pues, es que mejor que tú, no lo sabe nadie. Aquí la clave está en el Partido Socialista Obrero Español.
para estar cerca de gente como esta ya tiene sentido todo lo que hacemos. Compartir camino con ellos da sentido a todas estas pajas mentales que os estaba contando desde el principio. Creo que quedan 2 minutos. Cristina, buenas tardes. Me llamo Katia, soy de Brasil y nos encantaría poder hablar de este movimiento con los médicos. Somos de la Sociedad Brasileña del Estudio de Cannabis y vivimos una situación totalmente esquizofrénica y loca en el país en términos de regulación. Y creo que es el único país donde los médicos están prohibidos de utilizar un fitoterápico que está regulado o está registrado en las agencias de vigilancia, pero solamente los psiquiatras y neurólogos pueden prescribir. Entonces es una locura ahí. Igual nos encantaría poder hablar. Y me gustaría hacer un comentario con Maya, que en Brasil también hay el movimiento muy fuerte, la estructura de la unión de vegetal, además del daime, ¿no? Que también lo utilizan en la ayahuasca de una manera donde la Santa María es totalmente banida, ¿no? Y donde tiene una estructura verticalizada, machista, heteronormativa, los tipos son totalmente... Y te iba a preguntar, ¿será porque es una planta femenina? Y de pronto poner la pregunta y dice, bueno, es el tipo de uso, ¿no? Y la verdad no lo sé, no sé por qué, pero no sé si tenés alguna experiencia también con la gente de la Unión, ¿no? En las previsiones. Gracias. Bueno, que me contaban la gente con quien vivía en ese último año, también hemos hablado de la problemática que es en Brasil, y las opiniones que fueron es que la María no se estaba utilizando bien, se está mal usando fuera de los rituales, también porque es penalizada por la ley y la ayahuasca no, es una grande diferencia. Que también los otros investigadores están hablando de ese problema. Y bueno, aquí en España la praxis es otra, el cannabis es un poco más tolerado, entonces también las iglesias tienen un permiso utilizarla porque también se utiliza en los rituales. Pero si voy con qué piensa la gente con quien vivía, definitivamente es también esa energía femenina, esta batalla entre los géneros que no tiene que ser, pero tenemos que superar también, no, espero que... ¿Se acabó? Pues si queréis seguimos aquí abajo en el pequeño comité que nos invitan a marcharnos. Muchas gracias por vuestra atención a todos y a todas.